Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de este proyecto 2 para la básica media. En esta ocasión vamos a chequear la semana 3 y las actividades que van del 21 al 25 de septiembre. Vamos a revisar la ficha pedagógica que nos envía el ministerio. Tenemos en esta parte esta ficha de este proyecto 2 para la régimen Costa. Y hemos analizado en vídeos anteriores las semanas 1 y la semana 2. Y en esta ocasión nos compete analizar las actividades de esta semana 3, que estemos pues en esta parte. Miren, las actividades de la semana 3 que están en esta parte de acá. Bien, entonces para esta semana están consideradas las siguientes asignaturas: lengua y literatura, tenemos matemática, estudios sociales, educación física e inglés. Estas son las materias que están consideradas para esta semana. Sin embargo, pues en los lineamientos que da el Ministerio de Educación les permite pues a los colegios incluir ciertas actividades adicionales a estas. Entonces eso pues pueden pues ustedes tener en la ficha que les envía pues su profesor tal vez otras actividades que no están en este video, ¿no? Y es por esa razón, porque pues el Ministerio permite incluir otras actividades que tal vez no estén contempladas en esta semana. Bien, sin embargo, pues en este video nos vamos a centrar en las sugerencias de las actividades que están en esta ficha que envía el Ministerio de Educación. Bien, entonces aquí vamos a iniciar aquí con el tema central de esta semana. Dice prácticas amigables y conscientes con el entorno. Miren, entonces en esta parte de la actividad 1 dice el respeto a la diversidad como un derecho. Bien, entonces en esta parte nos piden pues leer con atención el siguiente texto. Dice: y escribe en un cuaderno, en una hoja, las ideas principales, los verbos y las palabras que no conoces, en base pues a esta lectura que está en esta parte de acá. Entonces ustedes recuerden que deben pues leerla este texto, ¿sí? Y hacer como dice acá en esta parte 1. Miren, hay que escribir en el cuaderno o en una hoja las ideas, los verbos y las palabras que no conozcamos. Bien, entonces en esta parte pues tenemos que el tema era prácticas amigables y conscientes con el entorno. La actividad 1 decía el respeto a la diversidad como un derecho. Nos pedían entonces leer el texto que estaba en la ficha. Y en esta parte, pues en una hoja o en el cuaderno, vamos a escribir las ideas principales, los verbos y las palabras que no conozcamos. Y en mi caso, pues cuando leí, pude sacar la siguiente pues idea principal, que dice lo siguiente: en el año 1989, en una ciudad llamada Viena, se reunieron representantes de los niños de diferentes países para hablar y dejar escritos los derechos de los niños. Bien, es lo que yo pude determinar pues la idea principal, ¿no? Ustedes al leerlo pues pueden sacar de pronto otras ideas principales. Bien. Además nos pide pues en esta parte extraer los verbos y las palabras que no conozcamos. En este caso los verbos que puedo sacar aquí de pronto puede ser explotan, si hay una parte del texto que habla acerca de que varios adultos pues explotan, dicen a los niños. Bien. Además aprender de pronto, miren, o puede ser pues maltratar, ¿no? Este verbo. En cuanto a las palabras, de pronto podemos sacar aquí convención, es una palabra que de pronto no la conocemos, no hemos escuchado mucho. Tal vez derechos, y puede ser pues básicos, ¿no? Las palabras que yo he podido sacar, ¿no? Ustedes recuerden sacar, como dice aquí, los verbos y las palabras que para ustedes pues sean no muy comunes, no sean un poco extrañas, que no las conocen del todo, o que tengan pues alguna duda de cuál es su significado, las pueden pues sacar en esta parte, que nos pide pues hacerlo en este numeral 1. Luego en la siguiente parte nos pide, dice lo siguiente: bien, organiza una reunión con las personas que viven en tu casa y pregunta qué opinión tienen sobre el respeto a la diversidad como un derecho. Registra las respuestas en tu cuaderno. Recuerda que esto será parte de tu caja portafolio. Entonces piden en esta ocasión hacer una reunión, miren, en nuestra casita. Pues en este caso podemos poner que esta reunión, aquí está pues papá, mamá, mis 2 hermanos, y tal vez ustedes están ahí en esa reunión. Miren, sí, ya que ustedes pues van a preguntar a su casita qué opinión tienen sobre el respeto a la diversidad como un derecho, ¿no? La diversidad de culturas, de etnias que hay pues en nuestro país, ¿verdad? Entonces van a preguntar ustedes a eso pues a sus familiares en su casita, y pues van a registrar las respuestas, ¿no? Que les dan pues sus familiares. En este caso pues yo pregunté a papá y me dijo lo siguiente: miren, el respeto a la diversidad es muy importante para el desarrollo de la vida. Dice, debemos estar claros en que no estamos solos en el planeta, miren, ¿sí? Luego pues mamá dice que es necesario que se respete el derecho de las personas pertenecientes tanto a minorías
como a pueblos autóctonos. Miren, entonces, luego pues mi hermana contestó lo siguiente. Dice que todas las personas tienen el derecho a ser tratados por igual, sin importar su nacionalidad, creencias, costumbres, etc. Entonces las respuestas que yo he podido obtener cuando pregunté a mi familia sobre qué opinión tienen sobre el respeto a la diversidad como un derecho. Ustedes pueden aquí registrar las respuestas pues, que les dieron pues las personas que viven ustedes en su casa. Además, pues no se olviden de registrar esas respuestas en su cuaderno para que las guarden en su caja portafolio. Hasta que llega pues esta actividad 1. Vamos a revisar la actividad 2, que está pues en esta parte y titula la actividad 2 leyendas, dicen aquí. Actividad 2 leyendas. Aquí nos dan pues un texto de introducción que ustedes pueden leerlos. Luego pues seguimos bajando acá para un poco más ver qué es esta actividad. Aquí dice: lee con atención el siguiente fragmento de una leyenda shuar, ¿sí? Que se llama pues Etza. Miren, entonces ustedes van a leer esta leyenda shuar, que habla pues acerca de un niño, ¿no? Que tenía el nombre de Etza, ¿sí? Además habla acerca de Arutam, que era pues su abuelo, y después de un demonio que era pues Iwea. Aquí está, miren. Entonces, en base a la lectura que ustedes hagan de este fragmento, nos piden en este caso, en la parte 2, dice aquí: dibuja en una hoja reciclada el escenario en el que crees que se desarrolla esta historia y que es el medio ambiente donde vive el pueblo shuar. Guárdala en tu caja portafolio. Entonces, miren, aquí la idea pues es leer, ¿no? Para ver en qué parte pues se realiza esta historia, ¿sí? Y si ustedes aquí pues lo leen, esto nos habla de que había pues un niño, ¿verdad? Miren, un pequeño Etza se vivía en nuestra comunidad. Su nombre quería decir sol, el valiente sol, el generoso sol de sus antepasados. Entonces aquí nos habla de que el abuelo Arutam de Etza contó la historia pues de Etza, ¿verdad? Y decía pues que el abuelo contó esta historia mientras caminaba, dice, por la selva entre gigantescos matapalos y frondosos copales, chambiras y pitahayas, ¿sí? Relataba a los niños de qué manera el luminoso Etza le devolvió la vida a los pájaros. Bien, entonces aquí nos da una idea más o menos de en dónde se desarrolló esta historia. Entonces, en base a eso nosotros vamos pues a hacer, como dice acá, un dibujo, ¿no? Que represente pues el escenario en donde se realiza esta historia. Bien, tenemos entonces aquí en esta parte esta actividad 2, que era pues leyendas. Nos piden pues dibujar en una hoja, ¿no? Reciclada el escenario en el que creemos, ¿no? Que se desarrolla esta historia, la de Etza, ¿no? Y que es el medio ambiente donde vive el pueblo shuar. Dice: guárdala en tu caja portafolio. Entonces aquí yo he colocado pues primero este bosque, ¿no? Esta selva, se puede decir, ¿no? Que es el escenario donde yo creo que se realizó esta historia. Bueno, además podemos aquí dibujar una chocita, porque recuerden que Etza vivía en la comunidad, ¿no? Entonces es un tipo de vivienda de los shuar. También podemos aquí dibujar entonces a Etza, miren. También podemos aquí dibujar a los pájaros que ayudó Etza. Y también podemos poner acá al abuelo que contaba la historia de justamente de Etza, miren. Sí, es lo que yo he puesto aquí como escenario, como creo yo que fue pues el escenario en donde pues se desarrolló esta historia. Ustedes recuerden aquí usar su imaginación y pues plantear su propio escenario en base a lo que ustedes creen de cómo fue pues ese escenario en donde se desarrolló esta historia que nos relatan en la ficha. Bien, recuerden que esta pues es una sugerencia de cómo ustedes pueden hacer las actividades. Luego en la siguiente parte nos dice aquí, miren, dice: escribe un final o desenlace para la historia en tu cuaderno. Entonces en este caso, si aquí pues seguimos leyendo esta historia, dice que Iwea es un demonio terrible, dice, les explicó Arutam. Desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los shuar y meterlos en su enorme shigra para después comérselos. Miren. Fue así como en cierta ocasión el cruel Iwea atrapó y luego se comió a los padres de Etza, miren, ¿sí? Entonces ese demonio pues dice que atrapó a los padres de Etza y se los comió. Dice: entonces raptó al poderoso niño para tenerlo a su lado y durante mucho tiempo le hizo creer que su padre era él. Miren, entonces hasta aquí llega este fragmento de la historia. Ahora lo que nos piden en esta parte es, en base a eso, pues nosotros escribir un final o desenlace para esta historia.
Entonces en mi caso yo he colocado el siguiente final. Miren, dice que llegó un punto en el que el demonio Iwia le pesó la conciencia, miren, y decidió contarle todo a Etsa. Es decir, obviamente pues que él raptó a los padres, los comió y que pues le mintió, ¿no? Le dijo que pues Etsa era su hijo, miren. Aquí dice luego, miren, quien luego de mucho tiempo que estuvo a su lado lo quería como su verdadero padre y pudo perdonarlo. Juntos entonces decidieron cuidar y proteger al pueblo Shuar. Entonces el final que yo le he dado a esa historia. Bien, ustedes aquí pueden imaginar que pues ustedes son los escritores de esa historia. Entonces imaginen ahí cómo ustedes le darían pues fin a la historia, ¿no? Pues puede ser un final feliz, tal vez un final con drama, etcétera. Eso depende pues ya de su imaginación y de cómo ustedes quieran colocar el final de esa historia. ¿Sí? Entonces ese es en cuanto al final que nos piden en este numeral 3. Luego en la siguiente parte, en el numeral 4, dice lo siguiente: escoge 3 palabras del idioma Shuar que encuentres en el texto y escribe en tu cuaderno el significado que crees que tiene. Para lograrlo, fíjate cómo estas han sido utilizadas en el texto. Entonces en este caso mi primera palabra es Shigra. Si ustedes aquí notan en la historia, decía que pues este demonio, ¿no?, terrible, dice, desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los Shuar y meterlos en su enorme Shigra, dice, para después comérselos. Entonces en este caso nos hace ver que Shigra es más o menos, se refiere como a algún lugar, una bolsa, ¿no?, donde se coloca algo. Por lo tanto, yo le he puesto aquí que Shigra es una bolsa tejida de hilo, ¿sí? Ya que pues si es algo que se usa pues en el pueblo Shuar, no puede ser más que tejido de un tipo de hilo, ¿verdad? Bien, entonces esto en cuanto a Shigra. Luego la siguiente palabra que yo he colocado es Iwia, que ustedes saben pues era pues o representaba demonio de la selva. Y también he colocado en esta parte la palabra Arutam, que decíamos que era un poderoso espíritu tigre de la montaña. Bien, esto pues en cuanto a esta actividad 2 que titulaba leyendas. Vamos a revisar la siguiente actividad, que es justamente pues la actividad 3, ¿verdad? Que dice aquí la actividad 3, diversidad de población en Ecuador. Sí, todo aquí nos dicen aquí. Ahora te invitamos a conocer sobre la diversidad de la población de nuestro querido Ecuador y la riqueza de la identidad cultural de nuestro país. Aquí nos dan pues un texto de introducción. Y luego más abajo nos dicen lo siguiente, dice: para conocer más sobre el tema, revisa el texto de estudios sociales de sexto de básica en la página 36, dice, miren. Y aquí nos dicen lo siguiente, miren: con base en la lectura anterior, mestizaje o la cultura latinoamericana, nos piden hacer algunas actividades. Y justamente esta lectura que dice mestizaje o la cultura latinoamericana se encuentra en esta parte del texto, ¿sí?, en la página pues 36, miren. Que la tenemos pues en esta parte, miren, ¿sí?, a la página 36 del libro de estudios sociales, que titula el mestizaje o la cultura latinoamericana. Recuerden que esta página pues o este texto es el texto integrado, ¿sí? De ahí tienen que pues ustedes ubicar la página 36 en el texto integrado de estudios sociales. Si de pronto ustedes no tienen todavía el texto, pero les dejo un link para que ustedes puedan pues descargar ese texto, ¿sí?, y poder pues realizar la lectura. Bien, pues nos piden que en base a esa lectura que está aquí en esta página, sí, nos piden pues hacer algunas actividades que son parte pues de esta actividad 3 llamada diversidad de población en Ecuador. Dice: con base en la lectura anterior, mestizaje o la cultura latinoamericana, realiza la siguiente actividad. Dice: escribe en una hoja reciclada 3 ideas principales sobre el mestizaje. En mi caso, cuando pues leí esa página del texto, saqué la primera idea principal, que es: el mestizaje es el resultado de la fusión de los grupos étnicos. Una segunda idea principal que saqué dice que en la colonia los enlaces entre diferentes etnias se consideraron inconvenientes y hasta se llegó a limitarlos mediante un permiso especial que debían dar los padres de los contrayentes. Miren, es otra idea que yo he sacado. Y la tercera dice que el mestizaje se generalizó, tanto que surgieron denominaciones para los distintos subgrupos étnicos. Miren, son las 3 ideas que yo he podido sacar en base pues a la lectura de esa página del texto de estudios sociales. Ustedes pueden sacar sus propias ideas principales. Luego nos pide ahora: plantea 2 preguntas sobre el mestizaje cultural. La primera pregunta que yo he sacado
es que ¿en qué lugar de América surgieron los primeros grupos mestizos? La segunda pregunta dice, ¿cuál es el personaje mestizo más destacado de Ecuador en el inicio del mestizaje? Bien, entonces aquí he sacado estas dos preguntas referente pues al mestizaje cultural. Ustedes pueden sacar sus propias preguntas siguiendo pues esta sugerencia que planteamos en esta parte. Luego nos piden acá, dice, crea un dibujo y una frase sobre la riqueza de la identidad cultural de nuestro país. ¿Sí? Nos piden en esta parte crear un dibujo y una frase referente a la riqueza de la identidad cultural de nuestro país. Entonces en mi caso voy a empezar por el dibujo y he colocado pues primero un mapa de Ecuador, una silueta, ¿no? Que está pues ahí de negro. Y aquí voy a colocar pues las diferentes pues identidades culturales, ¿no? Manifestaciones culturales de esta parte. Miren, aquí están pues los saraguros, los áchilas, los otavalos y los afroecuatorianos. Y aquí tenemos pues más, ¿no? También tenemos los montubios. Miren, entonces yo he colocado de esta forma, ¿no? Las diversas pues culturas que hay en el país, ¿verdad? Luego en esta parte pedían también crear una frase, obviamente pues sobre la riqueza de la identidad cultural de nuestro país. En mi caso pues la frase que yo he colocado dice, nuestra identidad, nuestro tesoro, unidos en la diversidad, será nuestra fortaleza. Miren, entonces una frase que yo he colocado en base a lo que nos piden. Ustedes pueden colocar con su imaginación o su creatividad pues su propia frase y también pues su propio dibujo, ¿no? Que represente pues lo que nos pide aquí, la riqueza de la identidad cultural de nuestro país. Pasemos ahora a la siguiente actividad, que es la actividad de 4. Estamos en esta parte de la actividad 4, que es una actividad de matemática, ¿no? Dice productos y cocientes de números naturales por 10, 100 y 1000. Entonces si ustedes aquí leen la información que nos da el texto, les trae aquí cómo poder hacer las multiplicaciones y divisiones para 10, 100 y 1000. Miren, nos dan aquí un proceso. Aquí indica que para multiplicar números decimales por 10, 100 o 1000, dice escribimos el número y desplazamos la coma decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros tenga el número. Eso implica entonces que si multiplicamos por 10, hay que desplazar pues un espacio a la derecha. Si multiplicamos por 100, hay que desplazar 2 espacios a la derecha. Y si multiplicamos por 1000, hay que desplazar 3 lugares hacia la derecha. Bien, de aquí pues hay un ejemplo que nos plantea en esta parte. Y ahora para dividir, el proceso es similar, solo que en este caso ahora recorremos la coma hacia la izquierda. Bien, es decir, para dividir en números naturales para 10, 100 y 1000, lo que se hace pues se desplaza hacia la izquierda tantos lugares como ceros tenga el número. Bien, entonces esto nos piden aplicarlo en una parte de acá de ejercicio que está acá. Bien, dice resuelve, usa una hoja reciclada y resuelve los siguientes ejercicios. En esta parte vamos a realizarla, que era pues justamente la actividad 4, productos y cocientes de números naturales por 10, 100 y 1000. Entonces aquí tenemos, dice cuál es el resultado de multiplicar o dividir los siguientes números. Entonces 5,4 por 100, bueno, en este caso nos plantean números decimales, ¿no? Y aquí nos dice números naturales, ¿no? Entonces en este caso no hay mucha coherencia, pero igual vamos a realizar esta actividad. Entonces dice 5,4 por 100. Entonces en este caso, siguiendo el proceso que nos plantean en esa ficha, lo que hacemos aquí entonces es escribimos el número tal cual como está aquí, es decir 5,4. Y dado que es multiplicación, lo que hacemos es que esta coma que está entre el 5 y el 4, vamos a desplazarla tantos espacios como tenga esta cantidad de acá. Si aquí notamos este 100 pues tiene 2 ceros, ¿verdad? Por lo tanto implica que esta coma que está acá se va a desplazar 2 espacios hacia la derecha, dado que como dijimos es una multiplicación. Es decir, ahí tenemos pues un espacio. Y aquí notemos que ya no tenemos ningún valor aquí en esta parte, ¿no? Aquí ya no hay ningún valor. Por lo tanto aquí lo que haremos es aumentar ceros. Es decir, se aumenta un cero más. Sí, y el resultado sería entonces 540. Es decir, que 5,4 multiplicado por 100 me da pues un valor de 540. Miren, eso pues en cuanto a este literal A. Pasemos ahora al literal B, que dice ahora
79,38 por 1000 ahora en este caso. Sería igual aquí. Lo mismo, colocamos el número tal cual como está en una parte de acá, que es 79,38. En este caso lo que hacemos ahora es contar esta parte de acá, la cantidad de ceros que tiene esta cantidad, que son en este caso pues 3 ceros, ¿verdad? Eso indica entonces que esta coma se va a desplazar hacia la derecha. Justamente pues 3 espacios, dado que hay aquí pues 3 ceros, ¿sí? ¿Y por qué a la derecha? Porque justamente es una multiplicación. Bien, entonces eso indica entonces que este coma que está en esta parte de acá, hasta acá sería entonces un espacio. Son 2 espacios y como aquí ya no tengo ningún número en esta parte, lo que hacemos es aquí aumentar un 0. Y nos queda pues de esta forma, miren. Bien, eso pues en cuanto a esta parte B. Vamos con el literal C, que es 63,7 dividido para 100 ahora. Miren, ahora es una división. Entonces en este caso lo que hacemos es copiamos el número que es 63,7 y en este caso observamos, ¿no? En este caso dividimos para 100. Y aquí notamos que hay 2 ceros, por lo tanto implica que esta coma va a desplazarse 2 espacios. Y dado que aquí es ahora una división, se desplaza entonces hacia la izquierda, hacia acá se desplaza esta coma que está en esta parte de aquí. Bien, entonces sería un espacio, miren. Y luego pues ahí sería otro espacio. Y en este caso, miren, esta coma tiene que desplazarse hacia acá, ¿sí? Y aquí podría quedar entonces, o podríamos en este caso aumentar nosotros un 0 en este caso, miren. Y nos queda pues de esta forma, miren. 0,637. Bien, eso nos daría entonces al dividir 63,7 dividido para 100. Vamos con el literal D. Tenemos pues esta cantidad ahora dividido para 1000. Ponemos aquí el igual. Colocamos la cantidad tal cual como se encuentra. Ahora en este caso, dado que es dividido, recuerden, cuando es dividido, esta coma va a recorrer hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? En este caso serían 3 espacios, dado que divide para 1000 y 1000 tiene pues 3 ceros. Bien, entonces en este caso recordemos ahí un espacio, sería 2 espacios y finalmente 3 espacios. Bien, si la respuesta pues sería 8,9453,4 sería la división de toda esta cantidad dividido para 1000. Vamos con el literal E. Dice 7 dividido para 10. En este caso igual colocamos el 7, ¿sí? Y si aquí pues vemos que no se encuentra la coma visible, ¿no? Sin embargo pues notemos que en este entero la coma se encuentra siempre en esta parte. Bien, aquí se encuentra esta coma. Y dado que es división, recuerden, esa coma cuando es división va a recorrer hacia la izquierda la cantidad de ceros que tenga esta parte de acá. En este caso, como es dividido para 10 y 10 tiene un solo cero, entonces esta coma recorre un espacio hacia la izquierda. Es decir, se ubica en esta parte de acá. Y aquí en este caso pues aumentamos un 0, recuerden. Bien, y sería entonces 7 dividido para 10 sería igual a 0,7. Bien, una vez que ya hemos hecho pues estas operaciones, nos pide en la siguiente parte lo siguiente, nos pregunta, dice, ¿qué pasos seguiste para multiplicar o dividir números decimales por 10, 100 y 1000? Entonces aquí vamos a detallar los pasos que seguimos para hacer esas operaciones. Bueno, primero que se hizo, bueno, coloqué el número tal cual como lo presenta el ejercicio, ¿no es cierto? En la parte 2 he puesto aquí que identifiqué la operación que me pide realizar, ¿no? Es decir, si es multiplicación o división. Luego conté el número de ceros que tiene el valor por el cual me piden sea multiplicar o dividir. Es decir, hay que ver si es que es 10, en este caso si es 10, 100 o 1000, ¿verdad? Eso hay que pues identificar, ¿sí? Y luego recorrer la coma tantos espacios como ceros tenga la cantidad, ¿no? A la derecha si es multiplicación y a la izquierda si es división. Es el proceso que yo he puesto, que he seguido para multiplicar o dividir números decimales por 10, 100 y 1000. Bien. Luego en la siguiente parte dice lonchera saludable para un estudiante. Nos dan aquí pues esta tabla que tiene pues proteínas, grasa, carbohidratos, calcio, hierro, con unas cantidades que están pues en gramos, ¿no? Como vemos aquí, mira. Entonces, ¿dónde están? Están en gramos, ¿verdad? Pues en base a esta tabla
nos dice lo siguiente, dice, ¿qué cantidad de nutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, calcio y hierro consumirán 100 estudiantes? Miren. Entonces aquí nos piden determinar la cantidad total de proteínas, de grasas, carbohidratos, calcio y hierro que van a consumir 100 estudiantes. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, multiplicar la cantidad de estudiantes por esta cantidad de nutrientes, ¿no? De proteínas, de grasas, de carbohidratos, de calcio y de hierro, ¿sí? Vamos a empezar entonces con las proteínas, ¿no? Recuerden que eran pues 100 estudiantes y eso vamos a multiplicar entonces por la cantidad de proteínas, que en este caso son 17 gramos, es decir, sería por 17 gramos. Colocamos aquí el igual. Y si recordamos aquí el proceso que seguimos en la parte anterior, decía entonces que primero colocamos el número tal cual como está ahí. Ese número es el 17, ¿verdad? Y dado que en este caso es multiplicación, eso indica entonces que la coma, que recuerden que la coma se encontraba en esta parte de acá, va a recorrer hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? En este caso sería 2, porque aquí tenemos 2 ceros. Y si acá en esta parte no tenemos ningún número, ¿recuerdan qué se hacía en ese caso? Bueno, aumentábamos ceros, ¿verdad? Por lo tanto aquí es necesario aumentar 2 ceros, ¿no? Dado que esta coma debe recorrer 2 espacios. Bien, entonces nos quedaría de esta forma, miren. Sí, sería entonces 1700 la respuesta, de 100 por 17. Esto pues en cuanto a proteínas. Y esto obviamente pues sería en gramos. Esto indica entonces que 100 estudiantes van a consumir 1700 gramos de proteínas. Luego tenemos ahora grasa. Si la grasa pues recordemos son 100 estudiantes por la cantidad de grasa que son, según la tabla, 8 gramos. Colocamos aquí por 8 gramos y eso va a ser igual. Colocamos pues el 8, ¿sí? Tal cual como está en el ejercicio. Y esto es por 100. Entonces nuevamente miren, la coma, recordemos que se encuentra en esta parte de acá y recorre hacia la derecha, dado que es multiplicación, y recorre también 2 espacios. Por lo tanto, en este caso, como tampoco hay ningún valor aquí, ningún número aquí, lo que hacemos aquí es aumentar ceros. Por lo tanto, nos queda esta parte, sería 800, miren. Sí, y eso pues obviamente sería en gramos. Es decir, que 100 estudiantes van a consumir 800 gramos de grasa, ¿no? Continuamos ahora con los carbohidratos, que son pues 100 estudiantes, y eso ahora por 40 gramos. Igual colocamos el 40. Y en este caso recorre igualmente 2 espacios hacia la derecha. Por lo tanto, habría que aumentar aquí 2 ceros más. Y eso sería en gramos. Entonces notemos que 100 estudiantes van a consumir 4000 gramos de carbohidratos. Luego tenemos aquí el calcio, que son pues 100 estudiantes, y por, en este caso ahora es, miren, 0,6 gramos. Bien, está acá, ¿no? Sería por 0,6 gramos. Igual colocamos pues el 0,6. Y en este caso notemos que la coma ya está visible, ¿no? La coma está en esta parte de acá, miren. Sí, entonces en este caso esta coma, dado que es multiplicación, va a recorrer hacia la derecha y también va a recorrer 2 espacios. Por lo tanto, esta coma que está en la parte de aquí recorre, como dijimos, 2 espacios. Entonces hasta aquí sería un espacio y luego pues sería otro espacio más. Y como ya no hay cantidades aquí, lo que habría que hacer es simplemente aumentar un 0 de esta forma. Bien. Quedaría entonces el valor de 60, y ese 60 son pues justamente gramos. Es decir, que 100 estudiantes van a consumir 60 gramos de calcio. Finalmente tenemos aquí ahora el nutriente de hierro. Si eso vamos a hacerlo en esta parte de acá, hierro, son 100 estudiantes por, ahora sería 0,03 gramos. Ponemos el igual, colocamos el valor tal cual como está ahí del hierro, que son 0,03. Esta coma se encuentra ahora en esta parte de acá y recorre pues hacia la derecha 2 espacios, porque dijimos es por 100. Entonces quedaría entonces en este caso la coma ahí y luego pues quedaría la coma en esta parte de acá. Notemos que en este caso estos ceros que están aquí a la izquierda del 3 los podemos pues simplemente desechar, quitarlos de acá. ¿Sí? Estos ceros que están a la izquierda de este 3. Y esta coma también la podemos simplemente quitar porque se sobreentiende que la coma está ahí, ¿verdad? Por lo tanto nos quedaría esta parte de esta forma. Bien, únicamente quedaría entonces 3 y sería pues gramos. Indica entonces que 100 estudiantes van a consumir 3 gramos de hierro.
Bien, hasta que llega pues este ejercicio de matemática que nos plantean en esta actividad 4. Luego pues nos hacen una pregunta aquí en base a esto. Dice, ¿qué podemos fomentar cuando consumimos alimentos saludables? En mi caso pues he colocado lo siguiente. Miren, que podemos fomentar el crecimiento adecuado. Podemos disminuir el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, estar sanos, fuertes y así tener una mejor concentración en clase. Miren, entonces recuerden que una buena alimentación pues influye en todo sentido. Miren, estar sanos, fuertes y claro pues poder tener mejor disposición, sí, concentración en clase en la escuela. Bien, hasta aquí pues llega esta actividad de matemáticas, esta actividad 4. Vamos a revisar la siguiente parte y es la actividad pues 5. La tenemos pues en esta parte de acá, una actividad 5, miren, que es justamente de educación física, que dice me muevo para cuidarme. Bien, entonces aquí nos piden hacer una actividad. Dice, miren, recuerda que una lonchera saludable es más efectiva si cumples al menos con 30 minutos de ejercicio físico para que se complementen y te den buenos resultados. Entonces aquí nos piden, nos plantean a realizar esta actividad. Dice, para este juego requieren una cartulina, un dado, fichas, pueden ser monedas o piedras y colores. Lo puedes decorar a tu gusto. Dice, dibuja en una hoja, en una plantilla, el camino en forma de culebra y divídelo en 18 o más casillas. En cada una escribe un reto. Dice, toma un dado con la mano y lánzalo. Mueve tu ficha en el número de casilla que te sale en el dado. Y entonces aquí nos dan una plantilla de cómo hacer pues ese camino en forma de culebra, miren. Y dividirlo pues en 18 casillas o más, dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué van a pasar entonces aquí? Dice que ustedes al momento que lanzan la ficha, el dado, y colocan la ficha, deben hacer ciertos retos, miren aquí, ¿sí? Y esos retos se encuentran justamente aquí, escritos en la ficha. Dice, casilla 1, nos da aquí una actividad de realizarla. Luego tenemos aquí hasta la casilla, pues, 18, miren. Entonces, vamos a hacer esta actividad, esta sugerencia de esta actividad, que titulaba justamente me muevo para cuidarme. Bien, si aquí recordamos pues nos pedía que en una cartulina nosotros hagamos una plantilla, ¿no? De algo así, ¿verdad? Un camino pues en forma de culebra y que dividamos pues en 18 casillas o más. En este caso pues esta plantilla tiene 19 casillas, ¿sí? Y pues también vamos a necesitar aquí dado y unas fichas, ¿no? Que pueden ser de pronto pues piedras también si desean. Ahora, ¿en qué consiste este juego? Mire, entonces cada jugador va a lanzar el dado. Por ejemplo, pues si se paró aquí en el 6, eso indica entonces que la ficha que ustedes tienen del jugador va a colocarse pues en esta parte de acá, miren. Es decir, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. Si está en el número, pues 6, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe hacer aquí el jugador? Bueno, entonces revisamos aquí la ficha y notamos aquí en la casilla 6 dice lo siguiente, miren. Casilla 6 dice, realiza 20 polichilenos. Salta y abre las piernas al mismo tiempo que elevas los brazos y juntas las palmas. Vuelve a saltar y regresa a la posición del inicio. Miren, es decir, entonces que si el jugador cayó en la casilla 6, debe hacer pues justamente la actividad que está detallada en esa casilla 6. Es decir, hacer pues los 20 polichilenos, miren. ¿Sí? Entonces eso hay que hacer de acuerdo a la casilla en la que pues llegue el jugador. Tomando en cuenta pues lo que está en la ficha, ¿no? Ahí está lo que debe hacer o el reto que debe hacer cada jugador de acuerdo pues a la casilla en la que caiga. Miren, por ejemplo, si alguien tal vez llega ya a la casilla 12, por ejemplo, podemos entonces revisar que según esta ficha, si alguien cae en la casilla 12, miren, dice avanza a la casilla 17, miren, en este caso, miren. Y así, de acuerdo pues a la casilla en la que salga, debe realizar los retos que se detallan en cada uno de esos numerales. Bien, obviamente pues ganará el jugador que llegue al final de este camino en forma de culebra. Bien, entonces este juego ustedes pueden hacerlo en su familia, pues con papá, con mamá, con sus hermanos tal vez, y realizar pues las actividades físicas, que recordemos pues es un
complemento a su lonchera saludable, ¿verdad? Bien, entonces vamos a revisar la ficha y notemos que después de esta actividad de educación física viene pues una actividad de inglés, miren, que es justamente pues Food Game, que vamos pues a subirla en un video aparte al canal. Ustedes pueden estar pendientes de eso, miren. Y así pues tenemos ya luego las actividades de la semana 4, que sería pues para la siguiente semana, ¿verdad? Y entonces hasta aquí llega este tutorial de esta semana 3 de este proyecto 2 para la básica media. Miren, antes pues de despedirme, quisiera pues invitarles a que ingresen a la página fabrismat.com. Aquí pueden encontrar pues los archivos de la presentación. Bien, además quisiera enviarles un saludo muy afectuoso a Dolores Villamar en Quevedo, a Jeremy Tuárez, a Dolores Vélez en El Empalme. Tenemos pues a Daisy Ibarra en Muisne, Gina Crespo en Milagro, Evelyn Coello en Pueblo Viejo, Matías Tomalá, a Corina Méndez, Carlos Vázquez en Manta, Justin Hernández, a Mariana Lucas, a Isamar Valle, a Donald Luca en Ayembalao, a Michael Herrera, a Alex, a Yandri Medina, a Eremita Cantos, Jorge Quiñones en Manta, a Jacob Yaguana, Sandy Calle, Valentino Sánchez, Juan Herrera, a Doménica Varas, a Ramadane Ponce, a Dani Durán, a Carlianis Rodríguez. Y a todos pues muchas gracias, muchachos, por sus comentarios. Gracias por seguir el canal. Si desean realizar un comentario en el siguiente video, y colocan pues ahí su nombre y el lugar en donde pues me escriben. Sí, yo pues con gusto en el siguiente video les saludaré a todos. Bien, y hasta aquí llega pues este tutorial de este proyecto 2, la semana 3 para básica media. No se olviden pues dejar un comentario con su nombre y el lugar de donde me escriben. Bien, nos veremos pues en el siguiente tutorial.